La lluvia golpeaba las ventanas del cuarto del hospital, cada gota como un pequeño martillo en el cristal. Yo, Paul Roberts, me encogí más en la cama, subiendo la fina manta hasta la barbilla. Era 1999 y la noche parecía interminable. La oscuridad era espesa, casi sólida, interrumpida solo por la débil luz del pasillo que se filtraba por debajo de la puerta. Sufro de esquizofrenia, y esa noche las alucinaciones eran particularmente vívidas. Figuras sombrías bailaban en los rincones de la habitación, sus ojos rojos brillaban como brasas en la oscuridad. Voces susurraban mi nombre, viniendo de la nada y de todas partes al mismo tiempo. Era como si la propia noche estuviera viva, observándome, juzgándome. Traté de concentrarme en la respiración, una técnica que aprendí en terapia para lidiar con las alucinaciones. Inhala, exhala, inhala, exhala. Pero las sombras bailaban cada vez más cerca, y las voces susurraban cosas horribles, cosas que me hacían cuestionar mi propia cordura. De repente, la puerta del cuarto se abrió con un chirrido agudo. Mi corazón se disparó en el pecho. La enfermera de noche, una mujer amable llamada Sara, entró con una sonrisa gentil. ¿Todo bien, Paul?, preguntó, su voz suave como un bálsamo. Te escuché hablando solo. Le conté sobre las sombras y las voces. Escuchó pacientemente, su rostro una máscara de preocupación. Cuando terminé, apretó mi mano. Paul, no veo a nadie aquí más que a nosotros dos, dijo con dulzura. ¿Recuerdas lo que dijo el Dr. Jones? Las alucinaciones son parte de tu enfermedad, pero no son reales. Quería creerle, realmente quería, pero las figuras aún estaban allí, acechando en las sombras, sus ojos rojos observándome. Sara me dio una pastilla y un vaso de agua. Esto te ayudará a dormir, dijo. Intenta descansar, Paul. La observé salir, llevándose consigo la poca luz que entraba en la habitación. La oscuridad volvió a envolverme, y las voces regresaron, más fuertes y amenazantes que antes. Se burlaban de mí, diciendo que Sara estaba mintiendo, que las figuras eran reales y que venían a buscarme. Quería gritar, pero mi voz estaba atrapada en la garganta. Quería correr, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Estaba atrapado, solo con mis demonios en esa noche lluviosa. La pastilla comenzó a hacer efecto, nublando mi visión y haciendo los sonidos apagados. Las figuras parecían acercarse, sus manos esqueléticas extendiéndose hacia mí. Cerré los ojos con fuerza, tratando de convencerme de que todo era solo una pesadilla. Pero incluso con los ojos cerrados, aún podía verlas, podía sentirlas acercándose. Entonces, sentí un toque frío y húmedo en mi mano. Abrí los ojos con terror y vi una de las figuras, su rostro una máscara de carne en descomposición, observándome con ojos vacíos. No puedes escapar de nosotros, Paul, susurró la figura con una voz ronca. Somos parte de ti ahora. Grité, un grito primal de terror que resonó por las paredes del hospital. Pero nadie vino, nadie me escuchó. Estaba solo, y estaba perdido. La oscuridad me envolvió por completo, y las voces se convirtieron en un coro ensordecedor. La línea entre la realidad y el delirio se desvaneció, y me sumergí en un abismo de terror, sin saber si algún día podría volver. Era 2005, una noche de verano sofocante, el aire pesado con la promesa de lluvia. Estaba en casa, leyendo un libro, cuando el primer trueno sacudió las ventanas. Pronto la lluvia comenzó, torrencial, golpeando contra el techo como 1.000.000 de pequeños tambores. Era el tipo de tormenta que te hace querer acurrucarte con una manta y un té caliente. Pero no tardó mucho para que la lluvia y los truenos se convirtieran en el telón de fondo de algo mucho más siniestro. Escuché gritos provenientes del apartamento de al lado. Era la voz de una mujer, aguda y llena de miedo, seguida por un estruendo y el sonido de algo rompiéndose. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Conocía a mis vecinos solo de vista, una pareja joven que se había mudado recientemente. Siempre parecían felices, sonriéndose el uno al otro en el pasillo, pero los sonidos que venían de su apartamento contaban una historia diferente. Los gritos de la mujer continuaron, mezclados con el rugido de la tormenta. Podía escuchar al hombre gritando también, su voz gutural y llena de ira. Me levanté y fui hasta la pared, presionando mi oído contra la superficie fría. Podía escuchar el sonido de golpes, seguidos por sollozos ahogados. No había duda. La mujer estaba siendo agredida. Un nudo se formó en mi estómago. Sabía que debía hacer algo,
pero el miedo me paralizaba. ¿Qué podía hacer? Era un chico común, no un héroe de acción. ¿Y si el hombre estaba armado? ¿Y si se volvía contra mí? La indecisión me corroía. Cada grito de la mujer era una puñalada en mi conciencia. Imaginaba el terror en sus ojos, el dolor en su cuerpo. No podía simplemente quedarme allí, escuchando mientras ella sufría. Con el corazón latiendo fuerte, tomé mi teléfono y marqué el número de emergencia. Mientras esperaba que la llamada fuera atendida, escuché un estruendo aún más alto del apartamento de al lado, seguido por un silencio aterrador. La lluvia y los truenos parecían burlarse de mí, ahogando cualquier otro sonido. Cuando la operadora finalmente atendió, mi voz estaba temblorosa. Expliqué la situación, mi voz casi inaudible sobre el sonido de la tormenta. Ella me aseguró que la policía estaba en camino y me pidió que me mantuviera en la línea hasta que llegaran. Los minutos siguientes fueron los más largos de mi vida. Cada segundo parecía una eternidad y no conseguía apartar de mi mente la imagen de la mujer aterrorizada. Me sentía impotente, un cobarde por no haber intervenido directamente. Cuando finalmente escuché las sirenas acercándose, sentí un misto de alivio y culpa. La policía derribó la puerta del apartamento de al lado y escuché gritos y el sonido de una lucha. Algunos minutos después, salieron con el hombre esposado, su rostro contorsionado en ira. Nunca supe exactamente lo que sucedió esa noche, pero supe que la mujer sobrevivió. Más tarde, cuando la tormenta había pasado y el sol de la mañana entraba por las ventanas, la vi saliendo del edificio con algunos policías. Su rostro estaba herido, pero había un brillo de gratitud en sus ojos cuando me vio. Un simple gesto de asentimiento fue suficiente para decirme que había hecho lo correcto. Aquel día me enseñó una lección valiosa. La valentía no siempre significa lanzarse al peligro. A veces significa superar el miedo y hacer lo que es correcto, incluso si solo es pedir ayuda. Y aunque todavía siento un escalofrío en la espalda, cada vez que escucho el sonido de los truenos, también me recuerdo de esa noche como un recordatorio de que, incluso en las horas más oscuras, aún podemos hacer la diferencia. La lluvia caía en sábanas, convirtiendo el campus universitario en un borrón de luces de neón reflejadas en el asfalto mojado. Era el año 2011, y yo, Peterson, un estudiante universitario delgado con más libros que músculos, corría hacia mi coche en el estacionamiento casi vacío. La biblioteca había permanecido abierta hasta más tarde, y la mayoría de los estudiantes ya se habían refugiado en sus dormitorios o apartamentos, dejando el estacionamiento desierto y aterrador bajo la lluvia torrencial. Estaba a medio camino hacia mi coche, las llaves ya en la mano, cuando noté una figura solitaria parada bajo la tenue luz de un poste. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era un hombre alto, vestido con un largo abrigo negro que parecía absorber la luz a su alrededor. Estaba parado, inmóvil, observándome. Intenté ignorarlo, acelerando el paso, pero la sensación de ser observado me seguía como una sombra. Podía sentir sus ojos en mí, incluso sin mirar hacia atrás. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y cada sonido, cada gota de lluvia, parecía amplificarse en el opresivo silencio del estacionamiento. Llegué a mi coche y presioné el botón para desbloquearlo. El sonido del clic pareció resonar en el estacionamiento vacío. Abrí la puerta rápidamente y entré, cerrándola con un golpe reconfortante. Pero la sensación de peligro no me abandonó. Miré por el retrovisor y vi al hombre acercándose, caminando lentamente hacia mi coche. El pánico comenzó a crecer dentro de mí. Encendí el coche y aceleré el motor, los faros cortando la oscuridad y la lluvia. Miré hacia atrás una vez más y vi al hombre parado donde yo había estado momentos antes, su rostro oscurecido por las sombras. No parecía estar acercándose más, pero tampoco se alejaba. Salí del estacionamiento a toda velocidad, los neumáticos chirriando sobre el asfalto mojado. Conduje sin rumbo por un tiempo, tratando de calmar mis nervios. La lluvia seguía cayendo, y en cada curva, en cada sombra que pasaba, esperaba ver al hombre del abrigo negro de nuevo. Finalmente, llegué a casa, exhausto y temblando. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé en ella, tratando de recuperar el aliento. El silencio de mi apartamento parecía ensordecedor después de la tormenta y el terror del estacionamiento. Nunca volví a ver al hombre del abrigo negro, pero el recuerdo de esa noche quedó grabado en mí. A veces, cuando estoy solo por la noche, o cuando escucho el sonido de la lluvia golpeando en la ventana, recuerdo el miedo, la sensación de ser observado, la certeza de que algo malo estaba a punto de suceder.
Siempre me pregunto quién era ese hombre y por qué me estaba siguiendo. ¿Era solo un transeúnte solitario? ¿O algo más siniestro? La respuesta, al igual que la figura del hombre en esa noche lluviosa, permanece envuelta en misterio.